Padre, gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en este medio, Señor. Te pedimos que cada persona que ve este espacio sea bendecido, sea edificado en el nombre poderoso de Jesús. Que los caídos sean levantados, los heridos sean sanados, los perdidos reciban la salvación. Que todo lo que se vaya a hablar y hacer en estos minutos sea para bien de tu obra, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios te bendiga más y que Dios bendiga también cada persona que está de aquel lado de la pantalla, que va a disfrutar de este poderoso conversatorio. Sí, pastor, la verdad que es más que un placer tenerle aquí con nosotros para realizarle esta entrevista, que creemos que va a ser de bendición para las personas que van a ver este video. Amén, yo lo creo que así será también. Amén. Pastor, nosotros queremos comenzar esta entrevista sabiendo un poco acerca de su vida. Cuéntenos, ¿de dónde es usted? Bien, yo soy de un campo del Ceibo llamado Las Cuchillas del Ceibo. Ahí nacieron mis padres, ahí nació este servidor, ahí yo me formé como niño, hice los estudios de primaria también en aquel humilde lugar, un lugar que quizás no tiene toda la tecnología que algunos de los que están ahora mismo mirando y escuchando esta entrevista puedan tener, pero un lugar donde fuimos formados con buenos principios y tuvimos una hermosa infancia donde pudimos disfrutar y desarrollarnos conforme a la voluntad de Dios. Wow, qué hermoso. Vamos ahora a adentrarnos un poco más dentro de lo que es su ministerio. Bien. Díganos, usted está pastoreando actualmente una iglesia, suponemos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos años tiene usted pastoreando en ese lugar y qué tal ha sido su experiencia? Bien, 2 años y 6 meses tenemos mi esposa y yo pastoreando acá en la Iglesia de Dios Central de Elías Piña, en el municipio Comendador. Y es bueno resaltar y aclarar de que antes de contar la experiencia, desde que Dios nos trajo a este lugar, ha sido todo un proceso de lucha espiritual y nos hizo entender que no íbamos a durar tanto tiempo en este lugar. Como hay muchas personas que van a ver esta entrevista y quizá ya no estemos acá pastoreando, pues ya la labor que Dios nos trajo a hacer este lugar ya está culminando. Ahora vamos a la ciudad de Santo Domingo, precisamente a Villamella, a trabajar en una obra que ya de antemano Dios había preparado. La experiencia en este lugar, voy a decir que ha sido linda, porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hay cosas que aunque en el momento uno no la entiende, aunque en el momento le duele a la carne de uno, aunque en el momento uno se aflige, pero son parte de la formación de Dios para el próximo nivel que vamos. Porque Dios, a todo aquello que tiene propósito, pues lo lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de manifestación en manifestación. Y a veces creemos que tenemos la formación para alcanzar niveles grandes en Dios, pero Dios mirándolo todo sabe que no es así. Entonces Él nos permite pasar por lugares para procesarnos, para prepararnos y desarrollar un mayor nivel de carácter en nosotros. Con esto no estoy diciendo de que esto es el infierno, de que esto es lo peor. Sí, lo que le estoy diciendo, que aún en los procesos que hemos pasado en este lugar, también hemos visto la mano de Dios obrar aquí. Vemos una generación de jóvenes que cuando lo vemos predicar, cuando lo vemos adorar a Dios, entendemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que vale la pena seguir trabajando para Dios, porque su estilo, su forma de ministrar, han adoptado el ADN nuestro, predican parecido a este servidor, y eso me lleva a mí a tener un mayor compromiso, no quizá a orgullecerme, sino a tener un mayor compromiso con lo que es la palabra de Dios y el proceso de formación, que es lo que yo creo en donde más un pastor debe de enfocarse, en formar a la persona, porque hay pastores que dirigen miles de personas, hay pastores que dirigen muchas personas, pero yo más que dirigir muchas personas me enfoco en el proceso de la conducta, de aquella pequeña cosa de cómo expresarse, cómo vestir, de tener un buen manejo, porque el talento te puede llevar a niveles altos,
pero el buen manejo va a lograr de que tú pertenezcas o permanezca en aquellos niveles. Entonces ha sido una experiencia muy linda, de mucho proceso, pero de grandes aprendizajes. Yo creo que después de aquí podemos escribir un libro titulado Un ministerio bajo guerra, pero creciendo. Amén, amén. Wow. Y creemos que va a ser de bendición todo lo que el Señor va a hacer de ahora en adelante con Amén. su vida, pastor. De verdad que lo creemos. Usted es un hombre de Dios. Gloria a Dios. Pastor, hablemos más acerca de su vida en sí. ¿Cómo era su vida antes de que usted se le entregara completamente al Señor? Amén. Bien, yo nací en un hogar cristiano, no como mucha gente dice, y esto lo he dicho en otro espacio, porque hay gente que dice nací siendo cristiano. Nací en un hogar cristiano con principios bíblicos, mis padres son pastores, me formaron en la palabra de Dios, me formaron por el buen camino. Allí se cumple lo dicho en la palabra: instruye al niño en los caminos del Señor, y cuando éste fuere grande, nunca más se apartará de ellos. Ahora bien, cuando era un adolescente que me mudó donde mis abuelos, allá mismo en las Cuchillas del Ceibo, entonces ahí me aparté por un tiempo. Allí fue un hijo pródigo, no fue que fui un delincuente, pero viví cosas que me avergonzaba de ella, porque entendía que como hijo de pastor no se veía bien el rumbo que llevaba mi vida. Tristeza, depresión, crisis, malos manejos, hasta que al pasar de los años siempre hubo ese temor en mi corazón. El Espíritu Santo trataba conmigo, porque mucha gente que está mirando esto, que quizá dice, yo voy a convertirme, voy a reconciliarme con Dios cuando Dios me toque. Precisamente esto que estamos hablando es un toque de Dios, usando este contexto, porque si Dios te toca, tú no podrías estar de pie, tú no podrías estar ahora mismo como tú estás. Entonces, este es el medio que Dios está utilizando para tratar contigo. Luego que pasan los años, las amistades, las malas conversaciones que intentaron dañar los buenos principios y la buena costumbre, un 23 de diciembre del año 2010, ya yo no aguantaba más esa vida falsa, no aguantaba más esa vida de hijo pródigo, y así como dijo aquel joven que desperdició los talentos que el padre le había entregado, desperdició sus recursos, dijo: me levantaré, volveré a casa de mi padre, porque allí aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Yo dije, tengo que volver al altar donde conocí la presencia de Dios, tengo que volver al lugar donde fui formado, tengo que volver al lugar donde me arrodillo y allí se queda la depresión, donde puedo clamar a Dios y allí encuentro consuelo, porque la verdad es que desde niño Dios pues pudo manifestar ese propósito a través de mí. Porque cuando jugaba con los amiguitos, ellos me veían como un líder, yo no lo sabía. Si era con carrito, aparecían muchos muchachitos que querían los carritos que yo tenía, querían jugar conmigo. Si era bolita, ellos querían estar conmigo. Entonces, aunque no sabía, desde ahí se podía visualizar, se podía discernir que había un liderazgo. Ese es el resumen de mi historia. 23 de diciembre, repito, del año 2010, me entrego a Dios, cogí las cosas de Dios en serio, empecé a predicar de una vez, empecé a hablar de la palabra de Dios. 3 meses después me bautizan en agua. Una semana antes del bautismo en agua, buscando a Dios en el monte, en la ciudad de La Romana, pues fui bautizado con el Espíritu Santo. Pero como creo que esa pregunta viene más adelante, vamos a dejarlo ahí por ahora. Y que es una realidad lo que usted dice de la depresión, la tristeza. Muchas veces los jóvenes están allá afuera y parece que están bien, parece que están felices, pero esa no es la realidad, porque la felicidad solamente la encontramos en Cristo. Pastor, usted nos ha dado la fecha de su conversión, pero cuéntenos un poco más acerca de cómo fue esa experiencia. ¿Cómo fue que el Señor trató con usted, que el Espíritu Santo le ministró y le convenció de pecado ese día? Amén. Bien. En mi mente había una batalla. Habían dos voces. Una me decía, mírate cómo está, tu vida no tiene sentido, quítate la vida. Intenté suicidarme, pero luego de esa batalla y esa voz negativa, que es la voz del enemigo, escuche esto: toda persona
que en momentos de crisis, llámese espiritual, emocional o financiera, algo le dice en su mente que su vida no tiene sentido, algo le dice en su mente que se quite la vida, que nadie lo quiere, que nadie lo valore, esa es la voz de Satanás, porque hay tres voces que hablan. Está la voz de Dios, está la voz interior nuestra, gloria a Dios, y está la voz de Satanás. Satanás te va a decir que tú no sirves, que tú no vales nada. Entonces también escuché la voz de Dios que me dijo: tengo propósito contigo y te levantaré como predicador para que millones de personas escuchen la palabra de Dios. Dentro de esa lucha de más de una hora, una lucha interior, una lucha en mi mente, entonces yo decidí escuchar la voz que me decía: te levanto como predicador porque tengo propósito contigo para bendecir a millones de personas. Amén. Y creemos que Dios cumple sus promesas porque hemos visto cómo el Señor ha cumplido con su palabra en la Amén. atmósfera. Pero solo es el inicio de un comienzo. Amén. Mi gente, solo estamos comenzando. Amén. Así. No hemos logrado nada. Es el inicio de un comienzo. Y antes de seguir conversando, quiero aprovechar para decir que digo esto porque cuando se pierde el hambre y la pasión, ya usted llegó hasta donde usted iba. Pero cuando usted siempre vive con hambre de lograr más cosas en Dios, de alcanzar más niveles, esa pasión es el combustible que te impulsa a seguir logrando cosas que nunca imaginaste que iba a lograr. Así es, porque Dios no se limita al final. Amén. Uno sí decide quedarse ahí. Bien, pastor, luego de esa experiencia tan hermosa de conversión que usted tuvo ese 23 de diciembre del 2010, ¿usted se ha apartado de los caminos del Señor nueva vez? ¿Se ha descarriado de nuevo? Nunca, gloria a Dios. 23 de diciembre del 2010, llevamos rumbo a 23 años, a 13 años en el Evangelio. Amén. Vamos rumbo a 10. Córtalo y seguimos grabando ahí. Lo vamos a pegar el video.